Buenas tardes, hermanos, y les voy a invitar a que nos pongamos de pie para comenzar cantando el himno que dice: con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino, Santo Dios. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran sin fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu manto paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión los trozos sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Así puestos de pie, vamos a tener ahora el llamado a la adoración. Vamos a leer de Salmo 66, comenzando en versículo 1. Dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre, Selah. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Selah. Señor, hemos venido en esta tarde, como dijo el salmista, para aclamar a ti con alegría, para cantar la gloria de tu nombre, para alabarte por tu gloria, para decir cuán asombrosas son tus obras. Señor, te damos gracias por tus obras, te damos gracias por tu poder, te damos gracias que podemos levantar en alto tu nombre y alabarte a ti. Pedimos, Señor, que nuestra alabanza sea de todo corazón, mientras que cantamos a ti. Pedimos, Señor, que la palabra de Dios puede ser un desafío a nuestros corazones y que podamos responder en obediencia. Pedimos que en todo aspecto de esta reunión, que tu nombre sea glorificado. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo tú, Señor. Nuestra esperanza y protección
y nuestro eterno hogar. Has sido, eres y serás tan solo tu Señor. Aún no veas la creación formado con bondad, mas desde la eternidad tú eras solo Dios. Delante de tus ojos son 1000 años al pasar, tan solo un día que fugaz fenece como el sol. Vamos a cantar ahora, antes de que venga el predicador, el coro que dice: tan grande es el amor de Dios, inmenso. Inmenso, ¿y qué más? Ah, y sin medida, así está. Vamos. Tan grande es el amor de Dios, inmenso y sin medida, que dio a su Hijo único para hacerme su tesoro. Mi transgresión cargó en dolor, su Padre dio la espalda, y por sufrir así Jesús hay almas en la gloria. Santo sobre una cruz, llevando mi pecado, me siento avergonzado, unido a burladores. Fue mi maldad que lo mandó para su muerte me dio vida a mí, su obra consumado. En nada más me gloriaré, ni en obras ni en poderes. Me gloriaré en que murió y que ha resucitado, porque no recibo más de él, no encuentro una respuesta, pero sé con todo el corazón, sus heridas me compraron. Amén. Amén, porque sus heridas nos compraron y hoy somos salvos solamente por la gracia de Él. Buen día, hermanos. Es un gusto estar con ustedes otra vez hoy. Y bueno, siempre es lindo las reuniones que estamos teniendo por Skype. Es lindo ver a cada uno de ustedes cuando tenemos oportunidad. Damos gracias a Dios que Él nos está bendiciendo mucho en este tiempo, cuidándonos económicamente, físicamente en cuanto a la salud y emocionalmente, espiritualmente. No debemos tomar eso por algo liviano. Dios siempre es fiel y también, bueno, ha sido lindo ver la fidelidad de ustedes también en este tiempo. Y damos gracias a Dios por las oportunidades que nos da para servirle. Hoy vamos a ver un segundo mensaje que comencé con el tema con el cual comencé la semana pasada. La palabra de Dios no está presa.
Creo que es importante pensar en eso en este tiempo que estamos encerrados. Pero que, como vimos la semana pasada, aunque el predicador esté encerrado, la palabra de Dios no está presa. Y en este tiempo nosotros estamos adentro, pero Dios sigue obrando. Y Dios está obrando por medio de su palabra. Hoy vamos a ver un pasaje del libro de Colosenses. Colosenses es una de las epístolas que se llaman las epístolas de la prisión. Probablemente fue escrito alrededor del año 60-62 después de Cristo y probablemente fue escrito de la prisión en Roma, donde Pablo estaba y donde lo vemos al final del libro de los Hechos. Así que todo lo que vamos a ver hoy debemos entender que fue escrito de Pablo desde la cárcel, donde él estaba detenido por lo menos 2 años en esa oportunidad, y nos manda este texto. En el texto que vamos a ver hoy, vamos a ver que Pablo nos da 2 imperativos. 2 imperativos enviados desde la prisión. Son 2 mandatos de Dios para vos y para mí, para cumplir cuando hay hermanos encerrados. Entonces, 2 mandatos que vienen de la prisión, de parte de Pablo, comunicando lo que quiere que nosotros hagamos cuando hay hermanos que están encerrados, que en este momento hay un montón de hermanos encerrados, entonces las palabras vienen muy bien. Vamos a mirar en Colosenses capítulo 4 y vamos a comenzar en versículo 2. Eso por allí les parece raro, pero es porque versículo 1 realmente pega con lo que viene antes. El párrafo comienza en versículo 2. Y Pablo dice a los colosenses, escribiendo desde la cárcel, dice estas palabras: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces vamos a mirar en este texto y vamos a ver hoy en este texto que hay 2 mandatos. 2 mandatos. Y veremos los 2 mandatos de un prisionero para nosotros hoy. El primer mandato se encuentra realmente en la primera palabra del versículo 2, que es perseverad. El primer mandato para nosotros de Pablo desde la cárcel es perseverar en la oración para los encerrados. Y me gusta mencionar siempre que cuando Dios nos da un mandato, ¿qué hacemos con el mandato? Obedecemos lo que Dios dice. Hoy vamos a ver 2 mandatos que no son sugerencias, no son opcionales, son mandatos que Dios quiere que nosotros obedecemos. Y el primer mandato es perseverar en la oración. Quiero que observamos que el mandato no es orar, está incluido, pero no es orar, sino es perseverar en la oración. Uno puede orar sin perseverar. Creo que probablemente todos somos culpables a veces de orar sin perseverar en la oración. La palabra perseverar, siendo un imperativo, un mandato, significa persistir, continuar, ser constante. Tiene la idea también en este contexto de devoción, de fervor. Es una persona que no solamente ora porque alguien está orando, ora porque tiene una lista, sino que ora constantemente, con persistencia, continuamente, con devoción y fervor delante de Dios. Es un tema que se ve muchas veces. Pablo dijo en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La misma idea acá, constantes en la oración. En Efesios 6:18 dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en eso, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él escribió eso también de la cárcel y es paralelo a nuestro pasaje hoy, diciendo que las peticiones sean hechas en oración y ruego, velando con perseverancia y súplica. Así que eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros.
Recuerden que fue Pablo también que dijo a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Que no significa que uno está orando 24 horas por día, 7 días por semana, sino que estamos constantemente en una actitud de oración con la oportunidad de orar y hablar con nuestro Señor. Entonces el Señor comienza dándonos este mandamiento, perseverad en la oración. Ahora, la palabra oración aquí es la misma que vimos la semana pasada de Pablo y Silas en la cárcel, que es un pedido dirigido a la deidad. Es importante ver que incluye esas dos cosas. Estamos dirigiéndonos a Dios mismo, que significa estamos pidiendo al Dios Todopoderoso, el Dios fiel, el Dios soberano, el Dios que si conoces a Cristo como tu Salvador, es tu Padre, es tu Salvador. Y entonces es un Dios que puede responder a todos nuestros pedidos. Y la palabra incluye la idea de pedir. Dios quiere que venimos a pedir delante de Él. Otra vez, un versículo que conocemos muy bien, pero que siempre dice una verdad tremenda, es Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, la misma palabra, y ruego con acción de gracias. Así que nos está mandando Pablo a perseverar en nuestros pedidos delante del Omnipotente, nuestro Dios. Pero no solamente nos da el mandato, sino nos da unas explicaciones de cómo hacerlo. Y comenzamos con el mandato, perseverar en la oración, y ahora viene un gerundo, velando, que también tiene el poder de un mandato porque es la manera de cumplir con el mandato. Entonces, para perseverar en la oración necesitamos velar. Necesitamos velar. La palabra velar, esto a veces me gusta enseñarles algunas palabras en griego porque por allí es interesante y podés recordarlo y comentarlo a alguien en algún momento. La palabra aquí en griego para velar es la palabra Gregorio. Y el nombre Gregorio viene de eso. Así que ya conocen una palabra griega que ya sabían, ya conocían, pero no sabían quizás que venía del griego. Y lo que significa es estar despierto, sin dormir, activo, atento en oración. Así que si conoces un Gregorio, lo podés cargar si lo ves medio dormido, a decir que tu nombre significa velar. Pero para eso les digo, para recordar, nosotros debemos estar velando en oración, no durmiendo, no pasando una lista sino más, sino atentos, activos, despiertos. Ahora, les sugiero que aprendemos, y lo digo a mí mismo también, que aprendemos de los mismos discípulos. Recuerden que el Señor habló a ellos sobre el tema de no dormir cuando tenían que estar orando. Recuerden en Getsemaní, la noche que el Señor fue entregado. Y recuerden lo que él dijo en Mateo 26, 40 y 41. Dijo que él se acercó a ellos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor les retó por estar durmiendo cuando tenían que estar orando y les dijo que tenían que velar y orar porque hay tentación y porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por allí ellos por allí tenían vergüenza porque habían dormido, pero probablemente no lo tomaron tan en serio como tenían que tomarlo, porque vemos en esa misma noche, dice en versículo 46 de Mateo 26, que Jesús dijo, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega, y enseguida viene Judas para entregarle. Vemos a Pedro que estaba durmiendo en vez de orar, y cuando pasa eso, dice que él extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. O sea que Pedro respondió enseguida en la carne, en vez del espíritu, porque no había estado orando. Y Jesús tenía que corregirlo en ese momento, porque él no respondió como tenía que haber respondido. Vemos en versículo 56 del mismo capítulo, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Los que habían dormido en vez de orar, ahora huyeron. No estaban atentos, no estaban
despiertos y ahora huyen en vez de estar con el Señor. Y Pedro, que está mencionado como uno que estaba durmiendo, nos dice al final del capítulo 26, dice, entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Todo esto para ilustrar nuestro versículo. Perseverad en la oración velando en ella. Quizás en días ordinarios, si dormimos mientras que debemos orar, podemos convencernos que no pasa nada, aunque nunca es así. Pero vemos por esta ilustración y por lo que diciendo Pablo estando en la cárcel, diciendo es urgente que oran, y les mando a perseverar y les mando a velar porque estoy en la cárcel y los pedidos que voy a hacer son de suma importancia y de suma urgencia. Y nosotros en este tiempo que estamos en cuarentena, les animo que estemos despiertos, que estemos velando, que estemos orando con atención, activos en la oración. Para las reuniones que tenemos, ya tenemos una lista muy larga de pedidos. La mayoría son de personas que no conocen al Señor, que necesitan de Cristo. Y que hemos tenido oportunidades para hablarles de Cristo por medio de la cuarentena. Estemos orando los unos por los otros. Estemos orando por nuestros líderes, estemos orando por nuestros gobernantes, estemos orando por la salud de todos nuestros hermanos. Y sobre todo estemos orando que los propósitos de Dios se cumplan en este tiempo de cuarentena. Y oramos por la salvación de almas, de los que están escuchando nuestros mensajes o que el Señor nos da oportunidad de predicarlos. Entonces comenzamos con este mandato, perseverad, seas constante, velando, estando despierto en la oración. Y ahora agrego una cosa más de cómo debemos orar. Dice, todavía en versículo 2, con acción de gracias. Vamos a ver un momento que Pablo dice eso muchas veces cuando está hablando de la oración. Con acción de gracias. Ahora, no debemos olvidarnos que cuando Pablo nos manda orar con acción de gracias, que él está en la cárcel. Él está detenido. La palabra nos dice en el mismo libro de Colosenses, en capítulo 3, versículo 17, él dijo, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que haces en el tiempo de cuarentena, hacelo para la gloria del Señor y hacelo dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Realmente esto es una oportunidad única en la vida, este tiempo de cuarentena, de dedicarnos al Señor, de dedicarnos a la lectura, de dedicarnos a la oración. Y hay tantas cosas por lo cual podemos estar agradecidos. Entonces oramos y damos gracias a Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, Pablo dijo, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias por todo. Filipenses 4, 4 a 6, Pablo también en la cárcel dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y en versículo 6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, vez tras vez, hay muchos más pasajes así. Él nos habla de orar dando gracias a Dios. Ahora, quizás te cueste dar gracias a Dios en este tiempo de cuarentena, pero te animo a reflexionar sobre las bendiciones que tenemos en el Señor y las provisiones que nos ha dado, y cómo nos está cuidando y cómo nos está bendiciendo. Y damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Cuando hablamos de acciones de gracias, Pablo realmente no está diciendo, terminar la oración diciendo gracias en el nombre del Señor, sino está hablando de una cualidad de vida. Que seamos personas agradecidos. Que seamos personas con humildad, no con soberbia diciendo yo merezco tal y tal, y yo espero que me haga tal y tal, sino con humildad delante del Señor, reconociendo que Él por su misericordia nos ha bendecido con cosas que no merecemos. Y humildemente tengamos la característica de vida, la forma de pensar, la cualidad de vida
de ser agradecidos, de decir gracias. Hay muchas personas, aún entre los hermanos, que no saben decir gracias. Y debemos decir gracias a Dios y gracias a hermanos y gracias a personas cada vez que nos comparten algo de favor a nosotros. Vino de la mano de Dios. Debemos aprender bien las palabras gracias. Muchas gracias. Estoy muy agradecido. Es la actitud que el Señor quiere que tengamos. Ser conscientes de las bendiciones que tenemos en el Señor. En mi lectura de la Biblia en estos días, justo estaba preparando este mensaje y crucé con algunos salmos. Déjame leer algunas palabras, pensando solamente en esto. Cuando estos salmos fueron escritos, el salmista comunica un montón de cosas por lo cual está agradecido. Y así debemos ser nosotros. Un salmo que me llamó la atención es Salmo 103. Los primeros versículos dicen así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescate del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Allí, cosa tras cosa tras cosa, su misericordia, su gracia, sus favores, su perdón, su sanidad, su rescate. Es increíble todas las cosas que vemos allí. Más adelante, el mismo Salmo, en versículo 10 en adelante, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Gracias a Dios. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Menos mal, y gracias a Dios. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le teman. Cuánto está lejos del oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gracias a Dios. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le teman. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Él sabe quiénes somos, Él toma en cuenta nuestras debilidades. Gracias a Dios. En el mismo Salmo, en versículo 22, dice: bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Te animo que digas a tu alma: bendice, alma mía, a Jehová. Y pensad en todos sus beneficios. En otro salmo, en Salmo 107, el salmista dice así: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Amén. Nuestro Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias a Dios. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte, del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hacer ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambriente. ¿Has dado gracias a Dios en estos días por tu salvación, por tu vida eterna, por el perdón de Dios, por su rescate, por su misericordia? Debemos orar, perseverar, velando con acción de gracias, dando gracias al Señor. Te animo, no ahora, pero cuando termine el mensaje, te animo a escribir tu propio salmo. No será inspirado por el Espíritu Santo, pero lo puedes escribir algo que glorifica a Dios. Escribir tu propio salmo, diciendo a Dios cómo estás agradecido y por qué estás agradecido, por cuáles cosas estás agradecido. Y así, hermanos, oramos y honramos al Señor y glorificamos al Señor. Y podemos reflexionar sobre las bendiciones que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, mandato, perseverad, fuerza de mandato, velando y con acciones de gracias. Pero ahora nos va a decir Pablo, ¿para qué oramos? ¿Para qué cosas oramos?
Dice en versículo 3, orando, misma palabra, otro gerundo, diciendo, o sea, tiene la fuerza del mandato, orando, dice Pablo, también al mismo tiempo por nosotros. Pablo dice, pido que oren por nosotros. Ahora, no está diciendo por mí, Pablo, personalmente, así nomás, aunque no está mal eso, sino está hablando de él y los que estaban sirviendo al Señor. Si miras en capítulo 4 de este libro y averiguas un poquito, vas a ver que junto con Pablo estaba Timoteo, estaba Aristarco, que Pablo dice de Aristarco, en versículo 10, lo pueden ver allí en la misma página, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Así que Aristarco también estaba en la cárcel por predicar la palabra. Y dice, y Marcos, en versículo 10, y dice Justo en versículo 11. Y dice Epafras y Lucas y Demas. Así que cuando él dice orad por nosotros, está hablando de Pablo, Timoteo, Aristarco, Marcos, Juan Marcos, Justo, Epafras, Lucas, Demas, como mínimo. Y él está pidiendo oración. Oren por los siervos del Señor, los que están sirviendo al Señor. En este caso, por lo menos algunos de ellos estaban en la cárcel. Quizás todos, realmente no sabemos. Pero estaban allí en Roma con él. Entonces pide oración por los ministros, por los encerrados. Fue la costumbre de Pablo. En 1 Tesalonicenses 5:25 dijo, hermanos, orad por nosotros. Otro mandato. Lo vimos la semana pasada en Hebreos 13:3 cuando dijo, acordaos de los presos. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces él está orando, pidiendo oración por los siervos del Señor, por los que están encerrados en ese momento. Les animo, en este momento eso se aplica a todos. Oramos por los encerrados, que somos todos. No en la cárcel, tenemos bastante más libertad que tenía Pablo y sus compañeros en este tiempo, y sabemos que nuestro tiempo va a ser relativamente breve. Pero oramos los unos por los otros mientras que estamos encerrados. Y les pido también que oren por los ministros, oren por sus pastores. Es fascinante para mí ver y hablar con algunos pastores en el mundo entero de cómo estamos intentando, voy a decir así porque es así, cómo estamos pidiendo sabiduría de Dios para ministrar en este tiempo. Y por medio de la tecnología podemos comunicarnos con nuestra congregación. Pero nos preocupa y oramos por algunos que no vemos en los grupos de Skype, por ejemplo, por cualquier razón que sea. Quizás no tienen la tecnología para hacerlo, quizás no tienen las máquinas, quizás no saben, pero nos preocupa. Y oramos por ustedes también. Oren por nosotros, que podamos ministrar también como Dios quiere que hagamos en este tiempo. Entonces nos dice para quiénes orar, y después nos dice también en versículos 3 y 4, ¿qué pedir? ¿Qué pedir? Dice en versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, ¿para qué? Quiero marcar esa frase, ¿para qué? Observen también que el versículo 4 comienza con las palabras ¿para qué? Esas dos palabras traducen una palabra en griego, que es la palabra gina, que es una palabra que nos indica el propósito de algo, el fin de algo. Entonces, perseveramos en la oración, velando con acción de gracias, orando también por los siervos del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es el pedido? ¿Qué es lo que debemos pedir? En primer lugar, porque hay uno aquí, uno en versículo 4, y dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Para que el Señor nos abra puerta. Ahora, ¿qué puerta quería Pablo que fuera abierto? ¿Estaba pidiendo que fuera abierta la puerta de la cárcel? Bueno, todas las indicaciones del texto nos indican que no estaba pidiendo eso. No sería nada raro ni tampoco incorrecto que Pablo diría, pedimos también que oren para que el Señor nos abra puerta de la cárcel. Pero Pablo no hizo eso. Era igual como lo que vimos la semana pasada en Hechos 16, cuando Pablo y Silas podían haber escapado en varias oportunidades, pero no escaparon. Sino al contrario, él pide otra cosa en vez de pedir eso. Él no pide que la cárcel esté abierta. Pablo está dispuesto a estar encerrado si Dios quiere que sea así.
En Filipenses 1, 12 a 14, Pablo también dijo a los filipenses desde la cárcel: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces él dice, está indicando aquí que la palabra de Dios llegó al pretorio, llegó a los líderes romanos, y que los hermanos tomaron ánimo y que la palabra de Dios está siendo predicado. Entonces Pablo quiere que ellos sepan que su tiempo en la cárcel ha redundado para el progreso del evangelio. Y él está conforme con eso. Él está contento con eso. Recuerdo que vimos en Hechos 4:29 la semana pasada que cuando los discípulos estaban siendo perseguidos, que oraron así: Señor, mire sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablan tu palabra. No pidieron que la persecución no existiera, sino pidieron denuedo para predicar en el medio de la persecución. Entonces aquí Pablo está pidiendo que el Señor abre la puerta de la cárcel. No y no. ¿Qué dice acá? Dice para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y otra vez vemos que aunque el mensajero puede estar encarcelado, encerrado, el mensaje no. El mensaje de la palabra de Dios no puede estar encerrado. La palabra aquí, la palabra es la palabra logos. La palabra está aquí hablando de la palabra de Dios y creo que más específicamente el evangelio. Eso fue el propósito de Pablo. Pablo dijo en 2 Timoteo 4:17, poco tiempo antes de morir, dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces está en la cárcel y está haciendo su defensa, está solo, pero él considera que fue librado de la boca del león porque pudo predicar el evangelio a los gentiles que estaban todos alrededor. Porque él quería puerta abierta para el evangelio. Y así lo vemos. En Efesios 6, 18 a 20, otra vez desde la cárcel, Pablo dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Cómo debo hablar? Este pasaje es paralelo a lo que vemos en nuestro texto y otra vez está pidiendo, 2 veces pide denuedo para predicar el misterio del evangelio porque es embajador en cadenas. Entonces Pablo, su pedido no es, Señor, abre por favor las puertas de la cárcel, sino abre las puertas para el evangelio mientras que yo esté en la cárcel. La palabra abrir significa quitar cualquier obstrucción, hacer que algo sea accesible, que deje de ser cerrado. Oren que el evangelio sea accesible a la gente que necesita escucharlo. La palabra puerta acá, realmente la idea es una entrada, un pasaje de entrada a un lugar. La idea no es una puerta para salir, sino es una puerta para entrar. Y eso es lo que Pablo quería, que el evangelio tenga una puerta para entrar en los oídos y a las vidas de las personas que necesitaban de Cristo. Ahora, vamos a preguntar esto. Si vos estuvieras en la cárcel, ¿estarías abriendo por una puerta abierta? Y si fuera así, ¿qué puerta pedirías que fuera abierta? ¿Lo de la cárcel o la puerta para la palabra? Yo tengo que admitir que mi primera inclinación sería pedir que fuera abierta la puerta de la cárcel. Pero ahora hago la pregunta un poquito más complicado. ¿Qué estás orando más en este tiempo? ¿Que la puerta de la cuarentena sea abierta o que la puerta del evangelio sea abierta para que sea predicado a muchas personas? No es malo predicar que termina la cuarentena.
No es malo predicar que se abre una puerta de la cárcel para alguien como Pablo. Pero nuestro deseo principal debe ser que haya una puerta abierta para el Evangelio. Eso debe ser nuestro primer pedido. Eso debe ser lo que está en nuestro corazón. Eso debe ser nuestro deseo mayor, como fue para Pablo. Pero él sigue con eso, diciendo, para que el Señor nos abre puertas para la palabra, a fin, o sea, ¿por qué la puerta abierta para la palabra? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esta frase requiere algunas explicaciones. Primero, Pablo dice, a fin de dar a conocer. Eso por allí nos hace pensar que él quería conocer o él quería que la otra gente conozca. El segundo es más bien la idea. La palabra conocer realmente, él está diciendo, yo quiero que otros conozcan, y la palabra significa declarar. Quiero que la puerta esté abierta para que la palabra de Dios sea declarado, anunciado, hablado. Realmente la palabra conocer viene más bien de la palabra lengua, viene de la palabra hablar. Entonces su deseo es que la puerta sea abierta para la palabra, para que la palabra esté declarado. ¿Y qué es lo que quiere declarar? Dice el misterio de Cristo. En griego la palabra es misterión. Otra vez una palabra conocida, misterión, o sea, una palabra parecido. Pero Pablo no está hablando aquí de un misterio, como un libro de misterio, algo misterioso o algo raro, sino cuando él dice que quiere que sea conocido, que quiere que sea predicado el misterio de Cristo, está hablando no de algo misterioso, sino de algo que no había sido revelado antes, que la gente no ha recibido todavía, pero algo que ahora ha sido revelado y necesita ser declarado. Entonces está diciendo, quiero que la palabra, que haya puerta para la palabra a fin de que la palabra sea declarado, porque a muchas personas, aunque ya ha sido revelado, no ha sido declarado. Para ellos es un misterio todavía. Y los llama el misterio de Cristo. Ahora, ¿qué es el misterio de Cristo? Técnicamente. Porque no tenemos una definición en la Biblia que dice, cuando hablo de misterio, estoy hablando específicamente de esto. Entonces, quiero tomar un momento para entender lo que es exactamente esta idea de esta frase, el misterio de Cristo. Le voy a anticipar lo que es y después le voy a dar algunos pasajes para mostrarle que es así. Cuando Pablo habla del misterio de Cristo, en sí muy simplemente está hablando del Evangelio. Pero más específicamente, cuando usa esa frase, quiere comunicar la gran verdad de que el Evangelio ha sido ofrecido a los gentiles. Y que la iglesia está formada por judíos y gentiles. Él está hablando del hecho de que en el Antiguo Testamento vemos el pueblo elegido por Dios, que es el pueblo de Israel, que sigue siendo su pueblo elegido, pero no vemos con una descripción muy clara la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, formado por los judíos y los gentiles juntos. Entonces el misterio de Cristo es salvación para los gentiles y un cuerpo formado por judíos y gentiles en un solo cuerpo, la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Pablo, le voy a citar algunos pasajes. Romanos 16, versículos 25 y 26. También Pablo, porque esto es una frase de Pablo. Dice así, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces dice, fue oculto antes, ahora ha sido revelado, este evangelio que ha sido conocido por todas las gentes. Ahora vamos a otro, Colosenses 1, 26 y 27, en este mismo libro, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces el misterio es el evangelio, pero el evangelio
ofrecido a los gentiles, no solamente a los judíos. Uno más, Romanos 11, 25 y 26, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Está hablando a los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Allí usa la misma frase, el misterio, para decir a los gentiles que no sean arrogantes porque él no terminó con Israel tampoco. Él todavía va a obrar con Israel y en algún día más adelante todo Israel será salvo. Así que volviendo a nuestro texto, entendiendo un poquito lo que significa el misterio, Pablo entonces está diciendo a fin de declarar, anunciar el misterio, el evangelio de Cristo ofrecido a los gentiles, formando un cuerpo juntos, los gentiles y los judíos, el cuerpo de Cristo. Eso es el misterio de Cristo. Y él quiere que sea declarado. Y él dice, por eso estoy preso. Y él iba a las ciudades y fue a la sinagoga. Y después de estar en la sinagoga hablando de Cristo como el Mesías, los judíos lo echaron de la sinagoga. Siempre estaba perseguido. Entonces fue a los gentiles y predicó a los gentiles. Y cuando comenzó a ganar gentiles para Cristo, ocurre que los gentiles que se convierten dejan de sacrificar incienso al emperador. Y comienza persecución no solamente de los judíos, sino también de los romanos. Y Pablo dice, este misterio, la prédica del evangelio a los gentiles ha resultado en que yo esté en la cárcel. Pero mi pedido es que, aunque por eso estoy preso, que que el Señor abra puerta para la palabra a fin de que sea declarado el misterio del evangelio de Cristo para los gentiles. Y él dice, por eso estoy preso, atado, encadenado, por causa de eso. Entonces, esa es mi oración. Una puerta para la declaración del evangelio a los gentiles. Debemos orar por eso. Orar que la palabra tenga puerta abierta para que sea declarado, anunciado a gentiles y a judíos para la gloria del Señor. Eso es la primera gina, el primer propósito. En versículo 4 encontramos un segundo propósito. Dice, para que lo manifieste cómo debo hablar. Ahora aquí estamos con Pablo todavía en la cárcel, pero pensando que él va a ser la persona que Dios utiliza para anunciar la palabra, aunque esté dentro de la cárcel. Entonces aquí dice, para que lo manifieste. La palabra manifestar realmente tiene varias traducciones, digamos, pero lo más claro y lo obvio acá es que él está diciendo, para que sea claro, para que lo comunico claramente, para que sea claro, visible, entendido. Esto me llamó mucho la atención. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, oren por mí, por favor, para que cuando predico la palabra, que sea claro. Yo a veces me frustro cuando predico el evangelio y pienso, evalúo después, digo, ¿fue claro? ¿Fui claro en comunicar el evangelio? ¿Fue claro? Porque prediqué y algunas personas no entiendan. Y quiero ser claro, quiero tener de nuevo, quiero ser claro y quiero ser fiel a las escrituras. Entonces oramos que nuestro mensaje sea claro. Pero aquí está Pablo pidiendo eso. El mismo apóstol Pablo que pidió oración para que el evangelio fuera claro. Entonces, si vos pensás que a veces sos inadecuado cuando predicas el evangelio, que querías ser más claro, que querías hacerlo mejor, que querías que el mensaje sea más entendible, bueno, no te frustres. El apóstol Pablo fue igual. Él pide oración para que sea claro. Entonces, Pablo, cuando pensaba en que el mensaje tenía que ser claro, en vez de decir no predico porque por allí no voy a ser claro, él dijo, oren por mí para que sea claro. Entonces, hermanos, no nos achicamos porque tenemos temor de que el mensaje que predicamos no sea claro, sino nos preparamos para que sea claro y pedimos oración para que el Señor nos ayude a predicarlo con denuedo y con claridad. Bien,
para que la gente lo pueda entender. Así que él pidió predicar con claridad. Pero mire qué más dice allí en versículo 4, para que lo manifieste, lo hago claro, cómo debo hablar. La palabra debo allí parece un poco inocente, pero es una palabra muy fuerte. Es una palabra que voy a traducirlo así, para que lo manifieste, para que lo aclare, cómo estoy obligado a hablar. Pablo está diciendo, estoy en la cárcel, pero no cambió mi obligación. Es mi obligación predicar el evangelio. Es un deber, es necesario, la palabra significa, es necesario que yo predico el evangelio. Pablo hablaba de eso en varias oportunidades. Él sintió la necesidad de predicar el evangelio porque él mismo había conocido el evangelio. En Romanos 1, versículo 14 en adelante, Pablo dice así, a griegos, o sea, gentiles, y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también al griego. Entonces él dice, yo soy deudor a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, y entonces por eso predico el evangelio. Tengo una deuda, el Señor me salvó, tengo que anunciar su mensaje. En 1 Corintios 9, 16, Pablo dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Entonces aquí Pablo está diciendo, oren también para que lo predico con claridad como estoy obligado a predicar. Es necesario que predico. Fuera de la cárcel predico, dentro de la cárcel predico. Si estoy libre predico, si estoy encerrado predico. Y vos y yo estamos bajo la misma necesidad de predicar el evangelio, basado simplemente en la gran comisión. Ir a todo el mundo y hacer discípulos. Eso es para vos y para mí. Así que debemos estar orando que haya una puerta abierta y que podamos predicar, declarar el misterio de Cristo, el evangelio del Señor, y que sea claro y que sea necesidad que lo hagamos, porque el Señor nos mandó a hacerlo y porque el mismo mensaje nos salvó a nosotros. Entonces, en este pasaje, el primer mandato que vemos hoy es perseverar en la oración. Orando por puertas abiertas para el evangelio. Orando por la oportunidad de declarar el evangelio de Cristo. Orando que sea claro. Y orando que cumplimos con la comisión que el Señor nos ha dado. ¿Qué podemos hacer en este tiempo que estamos en cuarentena? Comenzamos orando esta oración, pidiendo que Dios nos da estas oportunidades, pidiendo que la palabra de Dios sea declarada. Y podemos también orar los unos por los otros. En todo el mundo hay cuarentena en casi cada país del mundo de algún nivel. Oramos los unos por los otros, perseveramos en oración, pidiendo que mientras que los siervos del Señor, nosotros estamos encerrados, que la palabra de Dios corre libre con gran poder. Bueno, pero hay un segundo mandamiento aquí que vemos en versículos 5 y 6. Y el segundo mandamiento es andad. Andad. Andad sabiamente para con los de afuera. Ahora, este mandato es muy interesante y quería incluirlo por lo interesante que me parece que es, porque aquí está Pablo en la cárcel pidiendo lo que recién hemos visto y ahora dice a los que no están en la cárcel lo que ellos necesitan estar haciendo. Es un mandato de la cárcel para los que están en libertad. Ahora, quizá decís, bueno, yo quiero que me prediques esto una vez que salimos. Bueno, sería bueno, pero sería bueno verlo hoy también, porque algún día vamos a salir de cuarentena. Y versículos 5 y 6 aplican a nosotros cuando salimos de cuarentena. Y la verdad es que tenemos que reconocer que a veces es más difícil para nosotros manejar la libertad que manejar estar encerrados. En este tiempo estamos encerrados. Es como que el gobierno ha decidido nuestra rutina. No tenemos muchas opciones. Estamos encerrados. Pero cuando esto termina y salimos, volvemos a las presiones,
Hay más presiones de tiempo, más presiones del trabajo y de las responsabilidades. Hay menos tiempo, va a haber más tentaciones. Entonces, a veces en el cristianismo encontramos que cuando los creyentes están bajo persecución o están encerrados, crecen más que cuando Dios nos ha bendecido con libertad para movernos libremente. Uno de los teólogos de la iglesia primitiva, Tertulio, un teólogo del norte de África, de Cartago creo que se dice, en el año 200 por allí, dijo lo siguiente, famosamente, dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Muchas veces la iglesia crece más cuando está apretado que cuando tiene libertad. La iglesia primitiva, por 250 años, un poquito más, estaba bajo gran persecución y creció y creció y creció y creció. Y después de que Constantino le dio libertad, ya comenzaron un montón de problemas. Porque tenían libertad y comenzó un proceso de sincretismo donde recibieron doctrinas falsas. Así que nosotros también tenemos que estar conscientes de eso, que en algún momento vamos a salir de cuarentena. ¿Y cómo vamos a portarnos? ¿Qué vamos a hacer? Así que vamos a ver algunas de esas cosas. Nos dice realmente dos cosas bajo este mandamiento. Versículo 5, andad sabiamente, nos habla de cómo vivimos. Y versículo 6, sea vuestra palabra hablando de cómo hablamos. Entonces nos va a dar un mandato de cómo debemos vivir y cómo debemos hablar cuando no estamos encerrados. Comenzamos en versículo 5. ¿Cómo debemos vivir? Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra andad, me gustó una de las traducciones de la palabra, significa circular. Yo tengo un permiso para circular, se llama permiso para circular, porque soy pastor. Entonces, acá podemos traducirlo así, circulando sabiamente. Realmente no significa caminar, significa tu conducta, tu comportamiento, tu manera de conducirse en la vida. Es cómo vivís tu vida. Y nos está mandando a vivir nuestra vida sabiamente. Sabiamente. Otra palabra griega que conocemos, la palabra Sofía, significa sabiamente. Sabiduría es más que conocimiento. Hay mucha gente muy inteligente que no tiene sabiduría. Hay muchos científicos evolucionistas que saben mucho, pero no son sabios. Sabiduría y vivir, andar sabiamente es la persona que entiende y pone lo que entiende en funcionamiento. Sabe y lo aplica. Comprende cosas y lo vive. Porque el necio oye y puede comprender muchas cosas oyendo, pero no lo vive. ¿Y dónde conseguimos sabiduría? No me da para este mensaje, pero creo que hay dos cosas que debemos entender, porque es un mandato acá de andar sabiamente. Entonces no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de con qué facilidad aprendes, sino es un mandato. Y poder ser sabio. Y la sabiduría viene de Dios. Viene de la palabra de Dios, viene de Dios mismo. Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Entonces, si no eres una persona sabia, es porque no pediste. Es porque no escudriñaste en la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Entendiendo la Biblia y todo lo que entendés, lo crees y lo aplicas a tu vida. Eso es el mandato que el Señor nos da, andad sabiamente. Entonces, si no consideras que andás sabiamente, este es un excelente momento antes de que salimos de la cuarentena. Escudriñar las Escrituras todo el tiempo, buscando sabiduría. Lee los Proverbios, que es un libro de sabiduría. Y orad constantemente, pedid a Dios sabiduría. Y Santiago 1:5 promete que al que pide sabiduría le da. Así sí podés cumplir con este mandato. Y dice, andad sabiamente para con los de afuera. O sea, aquí está hablando Pablo de nuestro testimonio. Cuando estamos allí afuera en el mundo, andad sabiamente
delante de los que no conocen a Cristo como Salvador. El Señor quiere que tengamos un testimonio que abra puertas para el Evangelio. Pablo lo ha dicho muchas veces en 1 Tesalonicenses 4:12. Él dijo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Conducirse honradamente con los de afuera, la misma idea, el mismo concepto. En Filipenses 2:15, él dijo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que afuera debemos ser irreprensibles, sin mancha, resplandeciendo como luminares en el mundo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y si no eres así, dedica este tiempo a ser una persona así, que podés ser así. El Señor nos manda a hacer esto, para que cuando salimos podemos vivir sabiamente delante de los que no conocen a Cristo, para que nuestra luz se ve. En 1 de Pedro 2:15 también dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, que haciendo bien no tengan nada para decir en cuanto a nosotros. El apóstol Pablo aquí está diciendo a ellos, yo estoy en la cárcel por este mensaje, ustedes están afuera, por favor que vivan de acuerdo con el mensaje. No contradicen el mensaje que predico en tu vida allí afuera, mientras que yo estoy en la cárcel por el mismo mensaje. Sus vidas deben reflejar el evangelio que yo predico. Sus vidas deben reflejar el evangelio que ustedes deben predicar. Y deben tener vidas transformadas por el evangelio. Así que, para que lo aclaro, como debo hablar, y después andad sabiamente para los que están afuera. Y ahora agregue esto, redimiendo el tiempo. Tiempo. Algunos de nosotros pensamos, bueno, es lo que tengo mucho en este momento. Tengo tiempo. No voy a trabajar, no salgo, no hago cosas. Algunos, es más, quieren que el tiempo pase rápidamente. Pero que no eres uno de ellos. Debemos disfrutar de todo este tiempo. Y como dice acá, redimir el tiempo. Ahora, la palabra tiempo acá no es una palabra simplemente que significa cronología, sino es la palabra kairos. Algunos de ustedes han ido a un centro de conferencias que se llama kairos. Bueno, viene de esta palabra en griego que realmente significa oportunidad. Significa el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Redimir el tiempo. Ya vamos a ver lo que significa redimir, pero el tiempo es de Dios. Debemos aprovechar de todo el tiempo que el Señor nos da. En este momento estamos en cuarentena. Algún día va a terminar eso. Pero cada minuto es precioso. No podemos comprar tiempo. Podemos usar bien el tiempo. No podemos tener más tiempo de lo que el Señor nos da. Nadie puede tener 25 horas en el día o 8 días en la semana o más años de lo que el Señor nos da. Así que debemos valorizar el tiempo. Y como dice acá, redimir el tiempo. Pablo dijo en 1 Corintios 7:29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Él estaba diciendo que el Señor vuelve, la vida es corta, el tiempo es corto, hay que redimirlo. En Romanos 13:11, Pablo dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Saben que en este momento estás más cerca de ver al Señor que en el momento que creíste? Qué interesante. O porque el Señor vuelve en cualquier momento, o porque vos vas a ir con el Señor en algún momento, pero estamos acercándonos a ese momento. Eso nos debe dar temor, debe darnos una anticipación. Que mi tiempo a ver al Señor cara a cara se acerca cada vez más, pero hasta que llegue ese momento, ¿qué hago? Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, que no dormimos espiritualmente, sino que estemos redimiendo el tiempo. En Efesios 5:16, Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nosotros tenemos que ser luz y allí afuera hay personas que necesitan ver esa luz, entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo.
Segundo Timoteo 4:2, Pablo dijo a Timoteo, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A veces parece que es fuera de tiempo para nosotros. Hay pocos que creen lo que la palabra de Dios dice. Hay pocos que viven para la gloria del Señor. Es fuera de tiempo, pero predicamos la palabra. Entonces Pablo acá diciendo, redimiendo el tiempo, valorizando el tiempo. La palabra redimir, quiero darle la traducción de la palabra que más me gusta. Es una palabra que significa comprando el tiempo. Ahora, ¿podés comprar tiempo? No, pero la idea de la palabra es aprovechando, tomando ventaja de la palabra, del tiempo que el Señor te da, comprando cada oportunidad que el Señor te da. Eso requiere redimir el tiempo, comprar el tiempo, aprovechar del tiempo, requiere disciplina. Significa dormir las horas que correspondan, levantarte a la hora que corresponde, dedicar tu tiempo a cosas que son difíciles, que es trabajo. Leer es más difícil que mirar por una ventana. Estudiar es más difícil que leer. Aplicar la palabra a tu vida es más difícil que simplemente guardarlo en tu mente. Requiere disciplina y prioridades. A redimir el tiempo poniendo como prioridad las cosas más importantes. La oración, como vemos en este pasaje, la lectura de la palabra de Dios, la prédica de la palabra de Dios, el evangelio a los que no conocen a Cristo. Entonces Pablo está diciendo, aprovechen del tiempo. Vayan comprando tiempo, vayan comprando, aprovechando, utilizando el tiempo y hacelo vos. Él está en la cárcel. Andad vos sabiamente para con lo de afuera, aprovechando de cada minuto que tienen para hablar. Así que hermanos, ahora estamos en cuarentena. Redimimos el tiempo. ¡Qué tiempo espectacular! Para orar, para leer la Biblia, para profundizar nuestra relación con el Señor, para conocerle mejor, para leer algunos libros que hablan del Señor, para conocerle mejor. Redimimos el tiempo, no nos quejamos que esto no termina, sino nos dedicamos a nuestra relación con el Señor. Y esto fue escrito para que cuando salimos también redimimos el tiempo con disciplina. Volvemos a trabajar, volvemos a reunirnos, volvemos a actividades. Pero ¿qué tal mi tiempo con el Señor? Hay que redimir mi tiempo allí también para leer la palabra, orar, predicar el evangelio, servir a otros, servir al cuerpo de Cristo. Tengo que redimir mi tiempo. Y Pablo dice a ellos, yo estoy en la cárcel, pero ustedes anden sabiamente con lo de afuera, redimiendo el tiempo. Así tienen que vivir. Pero él va a hablar, para terminar el versículo 6, va a hablar de cómo tienen que hablar. El segundo aspecto del andar. Andar así y andar hablando así. ¿Cómo tienen que hablar? Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Siempre con gracia. Ahora, la palabra gracia, obviamente, está en toda la Biblia. Aquí no es una palabra técnica, creo. Está diciendo hablar con bondad, con favor, con beneficencia. Hablar en una forma atractiva. Hablar bien. Eso es lo que significa la palabra. Ahora, quiero que observamos una cosa. El mensaje de la cruz puede ofender. Pablo dijo que es una ofensa. La palabra de la cruz es una ofensa al que no cree. La idea de que alguien murió, que derramó sangre, que tenía que morir, o la idea de que predicamos a la gente que son pecadores porque Dios dice que es así, que necesitan de un Salvador. La idea de que hay un infierno eterno donde están condenados los que no conocen a Cristo. Esas son todas verdades que ofenden a algunas personas. Si el mensaje de la cruz ofende, que estén ofendidos. Pero que no sean ofendidos porque el mensajero es ofensivo. Nuestra palabra debe ser con gracia. Nosotros debemos ser inofensivos. El único que debe ofender, si es así, es el mensaje que ofende a los que no quieren aceptarlo. Así que tengamos cuidado. El mensajero con toda gracia. El mensaje de la gracia, que en algunos casos ofende y en otros casos trae salvación. Pero que no seamos nosotros los mensajeros que somos los que
ofendemos. El mensaje, debemos predicar el mensaje con denuedo que puede ofender, pero hacerlo con gracia. Pablo dijo en Tito capítulo 2, versículo 7 en adelante, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Eso dijo Pablo a Tito. Presentate como un ejemplo de buenas obras mientras que estás predicando la palabra de Dios. Efesios 4:15 dice, sino siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Entonces predicamos la verdad del Evangelio sin pedir perdón, tal cual como la Biblia nos indica, lo predicamos, pero en amor. En amor. Porque el mensaje está bien predicado en amor. Pedro dijo en 1 de Pedro 2:22, el cual, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al juez, al que juzga justamente. El mismo Jesús que vino a morir por nuestros pecados. Cuando fue maltratado, respondió con amor, con gracia, como vemos aquí. Entonces, sea vuestra palabra siempre con gracia. Allí vemos esa palabra problemática, la palabra siempre. Hermanos, es un gran desafío para vos y para mí que a veces hablamos con gracia, pero aquí dice que debemos hablar siempre con gracia. Y vos decís, ¿cómo puedo siempre hablar con gracia? Soy un ser humano, a veces siento como quiero hablar con gracia, a veces alguien me molesta. Algo pasa. Perdón, pero la palabra dice así. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Así que debe llegar a ser mi manera de hablar. Y las palabras vienen del corazón. Así que debo tener la gracia de Dios en mi corazón. Y debe ser mi manera de vivir y mi manera de hablar. Debe ser un hábito, una costumbre que tengo dentro de mí, una cualidad interna de vida que cuando yo hablo con gracia. Entonces, no digas, bueno, yo no soy así, o yo soy así, sino toma este mandamiento que tenemos, dedicate delante del Señor en oración y la palabra de Dios a decir, yo voy a ser una persona que siempre hablo con gracia, con favor, con beneficencia, pero siempre. Eso es lo que está diciendo aquí, en todo momento. Pensé en eso cuando estaba mirándolo como los votos que hacemos cuando nos casamos. ¿Cuándo tenés que hablar con gracia? Bueno, lo bueno y lo malo. En salud y enfermedad. En riqueza y en pobreza. Y podemos seguir. Siempre. Absolutamente en todo momento. Nuestro hablar con los de afuera debe ser con gracia. Y eso, hermanos, viene de un corazón de gracia. Que solo puede venir del Señor. Pero después agrego otra frase. Dice, sazonada con sal. Hablar con gracia no significa que vamos a ser blandos, aburridos, sin realmente nada interesante para decir, sino dice hablar con gracia sazonada con sal. Ahora, Pablo no explica bien lo que quiere decir aquí y no hay un pasaje paralelo para decirnos bien lo que quiere decir aquí. Entonces hago esta pregunta, creo que es importante en esto, y eso es preguntarnos lo siguiente, ¿para qué servía la sal en el tiempo de Pablo? ¿Qué pensaba la gente de Colose cuando pensaron en sal? Bueno, realmente pensaron dos cosas. Pensaron en preservación, que la sal fue utilizado para preservar las comidas y las cosas. No tenían heladeras, no tenían un freezer. Usaron sal para conservar, que frenaba la corrupción. Y sal agregaba sabor. Así que pensando en lo que Pablo está utilizando como ilustración, sazonada con sal. En primer lugar, aplicándolo así, toda nuestra conversación debe ser incorruptible. Efesios 4:29, Pablo dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Allí tenemos las mismas ideas. Así que, hermanos, corrupción no debe salir de nuestra boca. No debemos
dejar que salgan palabras feas de nuestra boca. No debemos decir cosas corruptas, no debemos decir cosas sucias, no debemos dejar que nuestra boca sea utilizada para comunicar cosas que no agradan a Dios. Sazonada con sal, preservación. Sí, todo el mundo usa malas palabras, pero nosotros no. Todo el mundo comparte chistes verdes, pero nosotros no. Todo el mundo dice indirectos y cosas con doble sentido, pero nosotros no. Todo el mundo se enoja y sale su enojo, pero nosotros no. Que sea siempre con gracia sazonada con sal. Y si vos tuviste la costumbre, antes de conocer a Cristo, de hablar así, eso es tu vida anterior. Todas las cosas son hechas nuevas. Eres un nuevo hombre. Pedí al Señor victoria sobre eso. Disciplina tu boca. Llena tu boca con un nuevo cántico del Señor. Que no salga nada que sea corrupto. Porque cuando sale eso, tu testimonio terminó. Pero no solamente eso, sino la sal era para dar sabor a la comida. Yo entiendo muy bien esa parte, porque recién el médico me quitó la sal. Y es un proceso tratar de disfrutar o encontrar buen sabor en comida sin sal cuando has vivido toda la vida poniendo sal. Entonces nos gusta poner sal en la comida. Le da más sabor, lo hace más interesante. Pablo aquí está diciendo que cuando hablas, que sea interesante. Podés hablar con gracia y ser interesante. Podés hablar con gracia y decir cosas provocativos. Podés con gracia decir cosas que hace a la gente pensar. Y hermanos, esto no es una cuestión de personalidad, que uno dice, algunos tienen personalidad y cuando hablan es muy interesante. No, es un mandato. Podés hablar con la gente y ser interesante. Podés hablar de más del tiempo de hoy, el tiempo de mañana, el tiempo de pasado mañana. Podés leer, podés estudiar, podés conocer cosas, podés hablar con gracia y especialmente la palabra de Dios sazonado con sal, bien preparado, con buenas ilustraciones, hablando de una forma interesante. No es una cuestión de personalidad, es una cuestión de oración y una cuestión de preparación. Lo que el mundo necesita allí afuera es personas que viven sabiamente delante de ellos y que hablan con bondad, con gracia, con favor, en forma interesante, sazonada con sal, que pica su interés, que provoca su interés, que puede hacer, como Pablo utilizaba la palabra, argumentos bíblicos para demostrar la verdad de la palabra de Dios. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y termina la frase, el versículo dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Él dice, hablan así porque tienen que aprender, tienen que saber cómo deben responder a cada uno. Debemos recordar acá y darnos cuenta acá que respondemos a cada uno en forma distinta, porque la gente es diferente y distinta. Pablo hablaba de los judíos y los griegos. Pablo, cuando fue a una sinagoga, comenzó con el Antiguo Testamento. Cuando fue a Areópago y habló con gentiles, comenzó haciendo reflexiones sobre sus dioses paganos y su filosofía y los llevó al mismo evangelio. Pero Pablo se dio cuenta que no eran iguales. Judíos, griegos, hombres, mujeres, los religiosos y los ateos. Tenemos que responder a cada uno en forma distinta, pero siempre llevándoles al mismo evangelio. Recuerden lo que Pablo dijo en 1 Corintios 9, comenzando en versículo 19. Él dijo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él.
Ahora, Pablo no cambiaba el mensaje. El evangelio es igual para judío, gentil, hombre, mujer, religioso, ateo o quien fuera. Pero la manera de responder es diferente. Y Pablo dice, quiero que aprendan, que sepan cómo deben responder a cada uno. Pedro dijo en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estamos mandados a estar preparados siempre para dar defensa de la esperanza que está en nosotros. Esa esperanza que tenemos en Cristo. Esperanza segura de la vida eterna, del perdón de pecados que Él nos ha dado a nosotros. Así que, hermanos, algún día vamos a salir de la cuarentena. Espero que sea en 2 semanas. Pero sea cuando sea. Aquí tenemos 2 mandatos que el Señor nos ha dado. 2 mandatos que vienen desde la cárcel. Son 2 mandatos que no son opcionales. Son 2 mandatos que Dios espere que nosotros, sus hijos, obedecemos. Primer mandato, perseveramos en la oración. Ahora mismo, en cuarentena y después de cuarentena, perseveramos en la oración. Que nuestro primer pedido en este tiempo no sea que salgamos. Podés pedir eso, pero no debe ser número 1 en tus oraciones. Sino debe ser como Pablo, que el evangelio tenga puerta abierta, que el evangelio sea declarado, que el evangelio sea claro, que el evangelio llegue a vidas y que hayan vidas transformadas. Eso debe ser nuestra primera oración. Primera oración. Que los propósitos de Dios sean cumplidos. Así que te pregunto hoy, ¿estás perseverando, persistiendo? ¿Estás despierto? ¿Estás orando en esa manera para una puerta abierta para el evangelio? Y estás en este tiempo dando gracias a Dios por todo. Si no estás haciendo esas 2 cosas, te exhorto que lo hagas. Toma el tiempo, pensar en lo que dice este pasaje, decir, bueno, de ahora en más, hasta que termine la cuarentena, voy a hacer así. Y cuando termine la cuarentena, date cuenta que es para siempre y seguir haciendo así. El primer mandato, perseverar en la oración. Y el segundo mandato, para que cuando salgamos, nos ha enseñado cómo tenemos que andar y cómo tenemos que hablar. Y les animo cuando salimos aquí, que aproveches del tiempo, que redimes el tiempo. En este mismo momento, vaya aprovechando el tiempo de cuarentena, conociendo a Dios mejor, consiguiendo la sabiduría de Dios, de su palabra, para que podés andar sabiamente después. Orando por sabiduría de Dios, quien prometió dártelo para que podés andar sabiamente cuando salís. Vaya preparándote, como dice acá, para que podés responder a cada uno. Como dice Pablo, a cada uno que te pide el porqué de tu esperanza, como dijo Pedro. Prepárate. Así podés hablar con gracia, hablar sazonada con sal, respondiendo a todos los que preguntan. ¿Cuándo hacemos esto? En cuarentena. ¿Y cuándo hacemos esto después de la cuarentena? Una vez que estamos afuera. Estas cosas son realmente para siempre. Así que, hermanos, tenemos 2 mandatos. ¿Y qué hacemos con los mandatos de Dios? Los obedecemos. Les exhorto que obedecemos estos 2 mandatos. Perseverando en la oración, preparándonos para que cuando salimos podemos andar y hablar como el Señor quiere que hagamos. Quiero terminar con una cosa aquí. Hablamos en este pasaje del misterio de Cristo, el evangelio presentado a judíos y a gentiles, el evangelio de Cristo. Te pregunto, quizás hay alguien mirando en este mensaje y realmente el evangelio de Cristo es un misterio todavía para ti. Es un misterio todavía. Y si el evangelio de Cristo es un misterio para ti, quiero que terminamos este mensaje y que deja de ser un misterio para ti. Quiero contártelo, quiero que sea revelado, quiero que sea entendible, porque ya no es un misterio. Y el evangelio, la palabra significa buenas nuevas. El Señor nos dio buenas nuevas. Y déjame
cumplir dos versículos también del apóstol Pablo para revelar el misterio del Evangelio. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué dicen estos dos versículos? Que hay un Dios. Ese Dios es santo, perfecto, sin pecado. Y está el hombre. Nosotros los hombres nacimos en pecado, somos pecadores y somos condenados a la muerte eterna porque la paga del pecado es la muerte. Dios aborrece al pecado, pero Él ama al pecador. Él te ama a ti, pero va a juzgar a tu pecado. Y este versículo también dice que hay un mediador. ¿Cómo puedo llegar a Dios? ¿Cómo puede haber contacto entre Dios y yo? Él es santo y yo soy pecador. Y dice que el único mediador es Jesucristo, hombre. Eso indica que Jesucristo, que ya sabemos, es Dios, es el Hijo de Dios y es Dios mismo, pero también es hombre. Él vino y tomó carne, vivió entre nosotros, fue tentado por Satanás, pero nunca pecó. Entonces, siendo el único hombre que nunca pecó, que no tiene que morir por sus pecados porque nunca pecó, y siendo Dios, este versículo sigue y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo se ofreció a sí mismo, fue a la cruz y murió en la cruz para rescatarte, para rescatar a todos nosotros y para rescatarte a ti. Él murió en tu lugar. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que el pecado la paga del pecado es la muerte eterna. Así que alguien va a morir por tus pecados. Dios es justo, Él tiene que juzgar tu pecado. Pero Dios te amó tanto que envió a Jesús y Jesús fue a la cruz y Él murió allí y murió por tus pecados. Y la Biblia dice que Dios tomó tus pecados y los cargó sobre Jesús. Él murió en tu lugar. Él murió para que vos puedas llegar a Dios. Él murió para que tus pecados sean pagos y tú seas justo delante de Dios. Y que cuando dejas esta vida, cuando morís algún día físicamente, en vez de ser condenado por toda la eternidad, entras en la presencia del Señor. Porque Dios te amó tanto que Cristo murió por ti. Y la Biblia dice muy claramente que Cristo vino y murió por los pecadores. Él murió por ti, Él murió por tus pecados. Y después del tercer día, Él resucitó en victoria sobre el pecado, en victoria sobre la muerte. Y dice que las primicias de los que resucitan, como Él resucitó, vos también podés resucitar. El Señor ya hizo absolutamente todo para que tú seas salvo. No podés agregar absolutamente nada. No tenés nada para agregar. Eres un pecador. Sin nada para presentar a Dios. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Realmente no tenés que hacer nada. No hay nada que podés hacer. Simplemente tenés que entender esto. El Señor te ofrece la vida eterna. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que quizás esto ha sido un misterio para ti hasta hoy. Y mi deseo es que en este momento ya no sea más un misterio. Jesús es Dios. Él murió por tus pecados. Él pagó tu cuenta. Él resucitó para darte vida eterna. Te ofrece la vida eterna. Simplemente tenés que reconocer que eres pecador y necesitas de Él. Y confiar en Él como tu Salvador. Creer en Él. Creer que Él murió por ti. Creer que Él resucitó. Creer que lo que hizo fue suficiente para pagar todos tus pecados. Y Él te dará vida eterna. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Así que espero que ya no sea un misterio. Y te invito allí mirando esto, que tomes un momento, hablas con el Señor en tu corazón, reconozca delante de Él que eres un pecador, que necesitas un Salvador, no vas a poder salvar a ti mismo. Y ponga tu fe en el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. Ponga tu fe en que Él murió por ti, pagó la cuenta por todos tus pecados y resucitó para darte vida eterna. Y la palabra de Dios dice que Él te dará vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje.
Ayúdanos, Señor, a nosotros, tus hijos, que lo tomamos muy en serio, que obedecemos los mandamientos que nos has dado, que aprovechamos de este tiempo en el cual podemos dedicar mucho tiempo perseverando en la oración. Y ayúdanos, Señor, a orar, que haya una puerta abierta en este tiempo para el Evangelio, que el Evangelio llegue a muchos lugares donde normalmente no llega, que sea predicado con claridad, que sea entendido. Y Señor, que haya muchas personas que conozcan a Cristo como Salvador, porque tu palabra no está presa. Ayúdanos, Señor, a estar fieles en orar por eso. Ayúdanos también, Señor, que estemos anticipando el momento cuando podemos salir de la cuarentena. Y que vayamos preparándonos ahora para que cuando llegue ese día, que sepamos cómo andar sabiamente delante de los que están afuera, utilizando bien el tiempo que nos ha dado. Y Señor, ayúdanos en este tiempo a prepararnos para poder hablar siempre con gracia. Que nuestro crecimiento espiritual sea tanto que la gracia que tenemos en nuestro corazón sale por nuestras bocas siempre. Y ayúdanos, Señor, a aprender a hablar sazonado con sal, en forma interesante, en forma de convencimiento, en forma persuasiva, en forma clara, predicando el Evangelio a los que están alrededor. Pedimos, Señor, que tú obres así en nuestro corazón y que seamos obedientes a tus mandatos. 2 mandatos que vinieron de la prisión para nosotros en este día. Y Señor, si hay alguien mirando que no conoce a Cristo como Salvador, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo le convence de que es pecador y que no va a poder pagar la cuenta por sus propios pecados, porque la paga el pecado es la muerte eterna. Pedimos que en este mismo momento que tú le des fe para poner su confianza en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección, para que pueda tener vida eterna hoy. Pedimos, Señor, que tú obres en esa forma en la vida de cualquier persona que no conoce a Cristo. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Hemos tenido otra oportunidad de abrir la palabra de Dios juntos. Les esperamos en unos minutos en las reuniones de Skype. También están invitados a las reuniones de estudios inductivos. Y siempre estamos esperando y recibiendo su pedido de oración, comunicándonos por WhatsApp, por Face. Así que manténganse en contacto y seguimos practicando Alelón, orando los unos por los otros. Yo sé que algunos de ustedes están también comunicándose constantemente, teniendo reuniones también por su cuenta. Hagan esas cosas. Siempre pon al Señor en primer lugar, ministren el uno al otro y así seguimos practicando lo que la iglesia del Nuevo Testamento es mandado a practicar, que estemos practicando coinonía, comunión, practicando alelón, ministrando los unos a los otros, utilizando nuestros dones, que podemos hacer también en este tiempo, aunque no estemos en el mismo edificio. Así que, toda la gloria a Dios, que el Señor les bendiga, y esperamos que el compartir la palabra ha sido bendición para su vida en este tiempo. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar 2 estrofas del himno que dice: dejo el mundo y sigo a Cristo. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo,
paz y gozo en él tendré. Y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón.